como Dios, nadie como Dios. En el día de hoy, en el Evangelio, Jesús nos invita a meditar en su palabra ese mensaje de amor. Por eso vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo allá desde sus casas. Vamos a disponernos con todo el corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, a tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo de Dios, ven y llena nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, para que la palabra de Dios haga eco en nuestro corazón, en nuestra vida. Y vamos a leer entonces a Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 20. En aquel tiempo, de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago, y se le reunió tanta gente que decidió subir a una barca que estaba en el lago, y sentarse en ella, mientras la gente permanecía junto al lago en tierra firme. Entonces Jesús se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su enseñanza: escuchen, una vez un sembrador salió a sembrar, y al lanzar la semilla, una parte cayó al borde del camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde había poca tierra, y como la tierra no era fecunda, la semilla brotó muy pronto. Pero en cuanto salió el sol, se agostó y al no tener raíz se secó. Otra parte de la semilla cayó entre cardos, y los cardos crecieron y la ahogaron, sin dejar que diera fruto. Otra parte, en fin, cayó en tierra fértil y germinó y creció y dio fruto. Unas espigas dieron grano al 30, otras al 70 y otras al 100 por uno. Jesús añadió: quien pueda entender esto, que lo entienda. Cuando Jesús se quedó a solas, los discípulos lo rodeaban junto con los 12. Le preguntaron por el significado de las parábolas y les dijo: a ustedes Dios les permite conocer el secreto de su reino, pero a los otros, los de afuera, todo les llega por medio de parábolas, para que aunque miren, no vean, y aunque escuchen, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y Jesús continuó: ¿no comprenden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán todas las demás? El sembrador representa al que anuncia el mensaje. Hay quienes son como la semilla que cayó al borde del camino, escuchan el mensaje, pero luego llega Satanás y se la lleva, lo que ya estaba sembrado en ellos. Otros son como la semilla que cayó entre las piedras. Oyen el mensaje, de momento lo reciben con alegría, pero no tienen raíces y son volubles. Así que cuando les llegan las pruebas o las persecuciones a causa del propio mensaje, enseguida sucumben. Otros son como la semilla que cayó entre los cardos. Oyen el mensaje, pero los problemas de la vida, el apego, las riquezas y otras apetencias llegan y los ahogan de manera que no dan fruto. Otros, en fin, son como la semilla que cayó en tierra fértil. Oyen el mensaje, lo reciben y dan fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces vemos en la palabra de Dios, vamos a meditarla, pidiendo al Señor esa gracia que nos permita hacer la vida en nuestra vida. Empieza a enseñar Jesús al mar, porque este sitio indica que sus oyentes son amargos e inconstantes, dice San Jerónimo. Entonces vemos en este mensaje de hoy cómo nos dice para todos, nos explica la palabra de Dios, Él mismo la explica Jesús a sus discípulos y luego pasa a nosotros. Que Él es el sembrador, Él es la que riega la semilla.
y los terrenos somos nosotros. Entonces esos terrenos de que Él nos habla son los que nosotros debemos preparar, ese terreno que con alegría se lee la palabra de Dios, con alegría la escuchamos, que verdaderamente dejamos que haga eco en nuestras vidas. Vemos cómo le dice a los discípulos el Señor que a uno se les dio para que entendieran. Personalmente ellos comprendieron, pero a otros les llegaría por mensajes. Entonces vemos que algunos de los que estaban cerca se les dio a conocer como a nosotros, para interiorizar la palabra, cómo vivimos la palabra de Dios, cómo el Señor coloca estos 4 ejemplos de los terrenos. Y bueno, y nos dice el Señor en esos 4 mensajes para que nos preguntemos, hermanos, misioneros, amigos de la comunidad, nos preguntemos cómo está el terreno preparado para recibir la palabra de Dios cada día y cómo el Señor nos invita a hacernos un propósito. Vamos a dejar un propósito en este día, que ese propósito sea preparar el terreno, escuchar la palabra de Dios, recibirla, llevarla a nuestra vida, llevarla a la práctica, que es lo más importante. Entonces vamos por un momento a cerrar nuestros ojos y a pedirle a la Virgen María que sea ella quien nos ayude a meditar la palabra de Dios, a llevarla a nuestro corazón, a llevarla a todos aquellos que tal vez no la conocen. Con este momento de oración, entonces, que sea el Espíritu Santo que siempre nos dé esa luz para seguir en esa meditación de la palabra de Dios. Y después de Dios, nadie como María.